Siguiendo con la serie de videos para revisar los principios generales de higiene de los alimentos, recuerden que ese es el nombre del documento que nosotros comúnmente denominamos como códex. Pero el códex alimentarius es las normas alimentarias, ¿no? Y es un conjunto de documentos, un conjunto de normas. Entonces yo no puedo decir, es que para referirme a un documento, no puedo decir el códex. Tengo que nombrar el documento en específico. Y los principios generales de higiene de los alimentos, que ya lo hemos venido comentando, es el documento que están las buenas prácticas de higiene documentadas ahí en ese documento, y también están los principios del HACCP. Es decir, ¿dónde está? No hay un documento que diga sistema HACCP en específico, sino está alojado en este documento que se llama Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Eh, eh, Aparte de las definiciones que ya en otros videos lo hemos ido comentando, las principales definiciones relacionadas para la inocuidad, quiero ahora comentar sobre el enfoque para proteger los alimentos, para lograr la inocuidad de los alimentos. También está en este documento Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Así que hice una presentación y vamos a revisar, les voy a resumir, voy a enfatizar en cuál es ese dicho enfoque. Ok, enfoque para proporcionar alimentos inocuos, que recuerden que está alojado en los principios generales de higiene de los alimentos. Y este documento, que es parte del Códex Alimentarius, menciona que los operadores de empresas de alimentos deberían conocer y entender los peligros asociados a los alimentos que producen, transportan, almacenan y venden, así como las medidas necesarias para controlar aquellos peligros que sean relevantes para su actividad, de modo que los alimentos que lleguen a los consumidores sean inocuos y aptos para el consumo. Entonces, miren aquí. Desde este documento ya se está diciendo que es obligación de la empresa operadora o de los operadores de empresas alimentarias. Ellos tienen que asegurar que al consumidor llegan alimentos inocuos y aptos para el consumo. Es decir, un alimento no debiera llegar con cuerpos extraños, por ejemplo. Y obviamente menos debe llegar con contaminación que pueda afectar la salud del consumidor. Pero aquí deja una obligación que las empresas deberían conocer y entender los peligros asociados y también aplicar las medidas necesarias para controlar esos peligros. Esto es muy, muy importante. Las empresas, los operadores de empresas alimentarias deben conocer y entender los peligros. Primer mandato, conocer y entender. Conocer significa caracterizar los peligros y luego entenderlos de cómo podría llegar a mi alimento. Aquí estamos hablando cuando se producen, transportan, almacenan o venden, ¿no? Entonces, muy importante esto, ¿eh? Primero, que la responsabilidad de que el alimento sea inocuo y apto es del operador de las empresas alimentarias en la cadena alimentaria. Y obviamente, para eso deberían conocer y entender los peligros. Segundo, el lograr el nivel de que sea el alimento inocuo y apto para el consumo podría ser tan simple como aplicar las 5 claves de la OMS. Eso lo menciona también este documento. Es decir, lo más básico que existe para producir alimentos que sean inocuos y aptos para el consumo es aplicar las 5 claves de la OMS. Lo que pasa es que para muchas empresas, para muchos operadores de empresas alimentarias, no va a ser suficiente las 5 claves de la OMS, porque mi actividad es más compleja. Cuando son actividades sencillas, que involucre pocas materias primas, que posiblemente involucre que mi cadena de abastecimiento es corta, pues podría ser las 5 claves de la OMS. Por ejemplo, podría en un restaurante ser siempre, un restaurante pequeño, podría ser tan simple como separar lo crudo de lo cocido, cocinar bien, alimentos a temperaturas seguras, es decir, mantener, si es que necesito refrigerar, en zona de refrigeración, si necesito congelar, en congelación. Si necesito mantener temperaturas a temperatura o alimentos a temperaturas arriba de 60, 65 grados, pues lo tengo que mantener, ¿no? Agua y materias primas seguras. Seguras se refiere a que no están contaminadas y que sean aptas para el consumo, y además mantener todo limpio. Es decir, una operación pequeña. Un restaurante podría aplicar esto, o un restaurante pequeño, donde no tiene operaciones muy complejas, podría ser tan sencillo lograr inocuidad e idoneidad del alimento que aplicar estas 5 claves de la OMS. Sí, hay un video también de las 5 claves de la OMS que lo vamos a poner también dentro de la descripción del video.
¿Ya? Entonces puede ser tan sencillo. Es el primer enfoque. Y el segundo enfoque es aplicar buenas prácticas de higiene, que son medidas y condiciones fundamentales aplicadas en cualquier fase de la cadena alimentaria para proporcionar alimentos inocuos e idóneos. Siempre, siempre, la Comisión del Códex agrega que es importante que la cadena alimentaria proporcione alimentos inocuos e idóneos. Pero son medidas, es decir, una buena práctica de higiene, son medidas y condiciones fundamentales que se aplican en cualquier fase de la cadena alimentaria y con el propósito de lograr inocuidad e idoneidad, ¿no? Entonces, cualquier fase que puede ser primaria, puede ser incluso transporte, puede ser almacenamiento, suficiente podría ser con las buenas prácticas. ¿Ok? Entonces, segundo enfoque. Y la pregunta va a ser siempre, ¿los contaminantes, los peligros, podrían no estar suficientemente controladas con las buenas prácticas de higiene? ¿Y cómo saber eso? Solamente con un análisis de peligros podemos saber si la buena práctica es suficiente. ¿Sí? El análisis de peligros me va a decir, ok, hay casos de contaminación a pesar de la buena práctica. O hay factores que la buena práctica no lo está controlando, la buena práctica de higiene. Por lo tanto, tendría que buscar otra forma. ¿Sí? Algunas buenas prácticas tienen un mayor impacto en la inocuidad alimentaria. ¿Sí? Por lo tanto, para algunas de estas buenas prácticas puede ser necesaria una mayor atención. ¿Qué significa eso? Si hay un peligro importante que lo elimino con una buena práctica, pues tengo que prestar atención a esa buena práctica. Y la prestar atención a esa buena práctica significa, primero, que lo estandarizo específicamente para ese peligro. Por ejemplo, quiero hacer limpieza para evitar recontaminación. Esa es una buena práctica, la limpieza, pero le voy a hacer un protocolo específico para evitar la recontaminación en la zona de envasado. ¿Ya? Por eso es decir, lo estandarizo específicamente. Luego lo tengo que vigilar. ¿Sí? Y hacer correcciones si hay desviaciones. Punto. Entonces, eso es prestar mayor atención. Pero sigo teniendo buenas prácticas todavía. ¿Ok? Y cuando hay peligros importantes que lo he identificado a través del análisis de peligros que no pueden ser controlados por buenas prácticas, ni siquiera prestando mayor atención a la buena práctica, sí o sí debo abordarlo en el plan HACCP. Sí o sí. Entonces, miren, 5 claves de MS, la aplicación de las buenas prácticas. Después, hay buenas prácticas especiales para ciertos peligros. Y si es que no es suficiente eso, lo abordo en un plan HACCP. Esto es interesante del punto de vista de que yo tomo esta decisión considerando análisis de peligros. O sea, no lo puedo hacer antojadizamente decir, ¿sabe qué? Es que yo solamente aplico buena práctica. Pero con eso no vas a lograr la inocuidad ni la idoneidad del alimento. Bien, ¿quedó claro? O sea, si usted lo ve es como una escalera en niveles. El nivel más alto es abordarlo en un plan HACCP, si es que no es suficiente las buenas prácticas. Van a haber buenas prácticas especiales, específicas, ¿sí? Para evitar recontaminación, para eliminar alergenos, por ejemplo. Yo hago algo específico para eso. La zonificación también. Pero hay buenas prácticas genéricas que ya me están controlando peligros. Recuerden que el mandato es que el operador de una empresa alimentaria asegure inocuidad e idoneidad del alimento. ¿Ok? Y para empresas pequeñitas, empresas que no tienen actividades muy complejas, podría incluso ser suficiente las 5 claves de la OMS.